Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. Bueno, tenemos palabra del Señor y me sorprendió que Dios me llevara a este mensaje de hoy, porque es bien básico. Es casi la presentación del Evangelio de Jesús, pero de una manera en que no solamente creemos que podemos llegar a los que todavía no conocen al Señor, que para nosotros es bien importante esa parte, sino que nos fortalece y nos reafirma en nuestra convicción a los que ya le servimos al Señor. Y por eso yo le puse como título, un título bien cortito, 1. El título del mensaje, ¿cuál es? 1. Porque toda la Biblia señala a que Dios es excluyente a la vez que es incluyente. O sea, Él nos llama con amor, pero Él es único. Los 10 mandamientos tienen el primer mandamiento al frente, porque es el más importante. No te postrarás delante de ninguna imagen del que está abajo en la tierra, en los cielos. Digo, ¿verdad? Porque quiere decir, empieza con ese mandamiento, porque abre la puerta a decirle, no puedes adorar nada que no sea el único Dios verdadero. En la tierra, sea alguien muerto, haya caminado con Jesús, sea familia de Jesús, sea un ángel, sea, no puede adorar nada que no sea al único Dios verdadero. De hecho, el apóstol Juan se quiso postrar delante del ángel, y eso lo hemos dicho antes aquí, que le mostraba la visión de Apocalipsis y quedó tan impresionado la hermosura del ángel, todo lo que le permitió ver en esa visión. Y él se iba, no lo hagas, le dice el ángel, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de los profetas, adora a Dios. Un principio bien claro de los 10 mandamientos. Dios es uno solo, el único digno de honra y de gloria. El ángel estaba diciendo a Juan, el apóstol, criatura no se postra delante de criatura. No importa si esa criatura es familia de Jesús, no importa si fue un apóstol, no se postra. No importa si es un ángel, criatura no se postra delante de criatura. Criatura se postra únicamente delante del Dios vivo. Es una enseñanza bien importante, esencial. Por eso el título del mensaje es 1, y leemos en Hechos capítulo 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Miren lo que él está diciendo, es la piedra reprobada por vosotros, está hablándole a los hebreos, los edificadores, los que se supone que eran los que eran el fundamento del Mesías. Ustedes los rechazaron, los reprobaron, pero ese que ustedes reprobaron ha venido a ser cabeza del ángulo. Y antes de que se sienten, cabeza del ángulo es un término de ingeniería, y en los tiempos en que se escribió esto, en las 4 esquinas de los edificios se ponía una piedra grande, la más grande que encontraran. No sé si le daban forma, ¿verdad? La ponían en esa piedra y la enterraban. Acuérdate que no había varilla, no había concreto. Y esa piedra de esas esquinas partía las demás vigas que hacían de madera o de lo que fuera, o de piedra, partían de los 4 ángulos
que esos 4 ángulos sostenían el edificio. Una de las cosas, eso es un paréntesis, lo voy a dejar para abajo todo el culto. Un paréntesis. Cuando yo fui a Haití, después del terremoto, yo entendí por qué se cayeron todo ese montón de edificios. Porque me fijé en algo. En Haití, los edificios no terminan en una esquina, en una viga. Donde los bloques terminan en esa viga y los que vienen del otro terminan en esa viga de la esquina y vigas de amarre en el medio. No. Los edificios terminan bloque con bloque. Cuando viene el sacudión, los bloques no encuentran nadie que recostarse porque no hay nada. Y se va el edificio para abajo, ¿verdad? Pues Jesucristo es la cabeza del ángulo, el fundamento, ¿verdad? Es la piedra reprobada, ha venido a ser el fundamento del edificio que es la iglesia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Llévanos a través de ella, Señor. Tómanos de tu mano, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hay un solo camino de salvación. Estamos estableciendo premisas, fundamentos, sobre lo cual debe estar fundado nuestra relación con Dios. Verdades que están reveladas en la Escritura, ¿verdad? Así que hay un solo camino. De hecho, en Juan 14, del 3 al 6, dice Jesús, hablando a los discípulos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Le dice a sus discípulos Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, uno de los discípulos: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le contesta a Tomás, uno de los discípulos: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy es uno de los nombres de Dios. El yo soy, Yahvé. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que hemos visto a través del tiempo intentos para poner otros fundamentos, ¿verdad? Y algunos otros caminos, por ejemplo, que se han escogido, uno de ellos es la religión, ¿verdad? Mucha gente piensa que ser de tal religión salva, y las religiones promueven eso, muchas de ellas, ¿verdad? Muchas lo promueven, ¿verdad? Y la religión no salva a nadie, ninguna, ni los bautistas, ni la católica, ni la pentecostal, ni la testigo de Jehová, ni los mormones, ninguna. La salvación está en una persona, Jesús. Ninguna religión. Así que usted cuando llega a alguien, no, yo te invito a la iglesia, no, pero si mi papá y mi mamá eran de la iglesia y yo me crié de este y otro, en casa somos cristianos, ¿sí? Pero yo te estoy preguntando, ¿tienes a Cristo en el corazón? No, pero en casa no salíamos de la iglesia, a mí desde bebé me llevaban. No te estoy preguntando cuántas veces tú estuviste en la iglesia, te estoy preguntando, ¿tú te has arrepentido alguna vez de tus pecados y le has entregado tu vida a Cristo? Porque lo que te condena es el pecado. Tú mismo te estás condenado porque la raza humana, los primeros humanos nos colocaron bajo maldición a toda la humanidad. Por eso es que Dios tiene que contestar con una respuesta sobrenatural. Porque lo natural no te puede salvar. Si lo natural te hubiera podido salvar, ser bueno, ir a la iglesia, eso, pues entonces era un abuso del Padre mandar a Jesús a morir en la cruz. Porque ¿para qué tanto sufrimiento si tú te podías salvar a ti mismo? Yendo a la iglesia, haciéndote bautista, pentecostal, católico. Entonces, ¿para qué ese sufrimiento si no era necesario? Tú te hacías religioso y te salvaba. La religión es como las señales en la carretera. Tú encuentras un letrero que dice Borocovis, una flecha, Jayuya. Tú dices, pues mira, llegué a Jayuya, porque ahí te dice Jayuya en ese letrero.
O ahí dice adjunta, llegué a adjunta. No, no. El letrero te dice dónde está adjunta. ¿Dónde está Jayuya? ¿Dónde está San Juan? Te dice hacia dónde está. Pero no es la ciudad, no es el pueblo. ¿Entiendes? Entonces, la iglesia te señala el camino. Si es una iglesia que entiende su posición, te señala quién es el que te puede salvar. Te dice el pastor, mira, yo era pecador, igual que tú, todos somos pecadores. Y ahora soy pastor y soy salvo. O yo soy miembro de la iglesia y yo soy salvo porque yo le entregué mis pecados y mi vida. Le pedí perdón al Señor, le di mi corazón. Y yo pasé de muerte a vida cuando me convertí a Cristo. No cuando me convertí en bautista. Entonces, uno de los caminos que he querido trazar es la religión. Por ejemplo, la religión tradicional, ¿verdad? Te dice, tú te bautizas con nosotros, haces la confirmación, primera comunión, después asistes a misa, confiesas tus pecados, pues tú estás haciendo todos los sacramentos y las cosas de esto, pues tú estás salvo porque lo que Dios dejó fue a la iglesia de nosotros para llevarte al cielo. ¿Eh? Sacramentos, leyes, reglamentos, pertenencia a la religión. En la Biblia dice que, en Apocalipsis dice que 144,000 judíos van a ser llevados con el Señor. Y menciona las tribus, 12 tribus, y dice 12,000 de la tribu de Judá, 12,000 de la tribu de Benjamín, 12,000 de la tribu de Dan. O sea, menciona 12 tribus por 12,000 de cada tribu, son 144,000. Pero para que tú veas lo que es las astucias y las manipulaciones religiosas, los testigos de Jehová dicen, no son judíos, son 144,000 testigos de Jehová. Se lo sacaron de la manga como los magos que sacan conejitos y de la gorra y ¿verdad? Pues yo puedo decir, no, son 144,000 bautistas. Y entonces son 144,000 católicos. ¿No? Los que somos ponceños son regionalistas. Son 144,000 ponceños los que van para allá. Tú puedes decir lo que te dé la gana. Pero la Biblia dice que son 144,000 judíos, que incluye los profetas y toda aquella gente que creyó, vivió por la fe y todavía Cristo no había venido. Pero eran siervos de Dios. Abraham, Moisés, Elías y toda esa gente. Entonces, la Escritura singulariza a Jesús como el camino, no un camino, el camino. Así que la religión no puede ser. Las buenas obras es otra cosa que mucha gente lo pone como el camino para tú ser salvo. Hacer buenas obras. Y de hecho, cuando yo todavía nunca he ido a un funeral que alguien hable y diga, ese bandido que está ahí, ese debe estar quemándose en el infierno. Esa señora se ganó el cielo. Ese hombre, ese era un gran hombre. Ese es un hombre de esto y lo otro. Siempre da loas de los muertos. Pues tú le puedes regalar $100,000 a los pobres todos los días, cuidar de enfermos 14 horas diarias, repartirle ropa y comida a 30,000 pobres todos los días. Y si no te conviertes a Cristo, vas para el infierno de cabeza. Porque la Biblia, mira lo que dice la Biblia sobre las obras. En Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos. Gracia es lo contrario de obra. Obra es lo que tú haces, gracia es lo que tú recibes que no tienes que pagar, que es un regalo. Gracias. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, un regalo de Dios. Y aclara, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se las puede echar, nadie se jacte. Yo me salvo porque yo no soy como los demás humanos. Yo no necesitaba a Cristo. Yo soy tan y tan bueno que me morí y salí disparado para la gloria. ¿Verdad? Si tú crees eso, porque hay gente decente y hay gente buena, que son buenos padres, buenos esposos, que no son gente viciosa, que no roban, que no matan, que no adulteran. ¿Verdad? Hay gente que son bien rectos en su vida. Pero la Biblia dice que justo no hay,
que todos somos ¿qué? Todos. La persona más justa es pecadora. El único que no es pecador, que es perfecto, ¿cómo se llama? Dios. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, nadie se las eche, nadie se jacte, porque somos hechura suya. O sea, el que nos hace cristianos, el que nos señala y nos cambia el corazón es Dios. Somos hechura suya, que creados en Cristo Jesús para, no por obras, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios se adelantó. Antes de yo conocer a Dios, Dios me conocía a mí. De eso yo estoy seguro. Yo estoy seguro. Yo sé lo que es la elección. Yo no me atrevo a dar un testimonio aquí porque yo no, una vez lo di y después estaban relajando conmigo que yo me había inventado eso. Mi yerno me dijo que eso no era ningún milagro, que con la cabeza que yo tengo me podía pasar un trozo por encima y no me pasa nada. Así que si usted quiere saber lo que es una cabeza dura, pregúntele a Mari y a Renecito, que son dos de mis hijos, qué pasaba cuando ellos chocaban la cabeza con mi hija Glorimar. Pregúntele, por ahí cuando vea a Mari, ¿qué pasaba cuando tú o René, que es mi hijo que es pastor, chocaban la cabeza jugando con Glory? Todo el mundo salía a golpeado menos Glory. Tiene cabeza del papá. Yo dije que a mí un automóvil me pasó por encima. Y yo no me pasó nada. Ahora después de mi llamado, yo pienso que sabiendo Dios mi llamado y que yo iba a ser su hijo, porque Él sabe siempre las cosas de antemano, yo creo que los ángeles agarraron el carro y lo pasaron así por encima de mí. Yo no sé lo que pasó, pero se supone que yo hubiera muerto ese día. Fue un carro de casa que un empleado de mi papá estaba guiando y le dio para atrás y no se dio cuenta que yo estaba detrás. Así es que ahora yo entiendo por qué un americano de Texas recibe un llamado a dedicarse al ministerio, estudia un doctorado en Southwestern Seminary en Texas. Cuando va a trabajar con la convención nuestra, que son los Southern Baptists, los Bautistas del Sur, Southern Baptist Convention, son 50,000 iglesias, la más grande de Estados Unidos. Cuando va a buscar trabajo de misionero, yo quiero ser misionero, y dice, ¿a dónde tú quieres ir? Él mira el mapa, yo no sé lo que pasó ahí, pues yo no estaba. Y Puerto Rico. Entre tantos países del mundo, dice Puerto Rico. Cuando le toca decir, ¿dónde vas a establecerte? 78 pueblos. Ahí, ese pueblo que dice Ponce. Él no conocía a nadie aquí. Escogía Ponce. Ponce tiene muchas urbanizaciones. Y entonces le dice, vamos a buscar casa. Glenview. Empieza a darle esposo unos estudios bíblicos y resulta que la vecina inmediata de esos misioneros que se mudó a Glenview, la vecina inmediata donde empezaron estudios en esa y la casa, otra casa, era amiga de mi esposa, creo que habían estudiado juntas, Achi. Y resulta que mi esposa termina yendo a los estudios que la esposa del misionero le daba a amas de casa. Ahí es que empieza la iglesia de Glenview con mujeres en un estudio bíblico. Después pasan una marquesina, empieza a predicar el esposo ya como una misión, y en esa misión es que yo me convierto. Y yo veo una serie de acontecimientos que, verdad, ahora yo entiendo por qué mi accidente, el por qué llegar allí,
¿Por qué mi esposa terminara viviendo lejos de ese sitio? ¿Por qué terminara tomando estudios bíblicos con esa misionera? Por la amistad con la compañera de estudio. ¿Cómo eso? ¿Cómo yo llego allí después de una vida de bohemia? Mi esposa orando por mí mientras yo estaba bebiendo de juerga. Ella se arrodillaba con los hijos míos a orar por mi salvación. Yo eso lo sabía, yo no sabía nada de eso. Traidora. Gracias, mi amor, por hacer eso. Entonces, me vi yo caminando en una marquesina con una cajetilla aquí, con aliento de alcohol, pero entregando mi vida a Jesucristo. Al poco tiempo, el Señor termina mi vida de bohemia. Yo me imaginaba que yo iba a ser un miembro más de la iglesia, pero Dios saca al misionero de Ponce y hay un vacío de liderato momentáneo así, de una orden de allá. Tienes que, él era doctor en teología, tienes que abrir un seminario bautista en San Juan. Así que te trasladamos de Ponce a San Juan y de momento, ¡pium!, de un líder, predicador, con un doctor en teología, a nadie. Y dice, antes de irme tienen que señalar a alguien que sea líder temporero, en lo que viene el otro misionero. Y el grupo, al borrachón que había llegado hace poco, pensaron que porque yo era profesor de la universidad, pues era el más apropiado. Pensaron carnalmente, porque eso no es así en el campo espiritual. Al poco tiempo, a los 2 años, yo estaba renunciando a la dirección del departamento de biología de la universidad y a mi cátedra, para dedicarme a una pequeña iglesia que no me podía pagar ni la mitad de lo que yo ganaba en la universidad. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Yo no pensé en una iglesia. Había una iglesia grande en Ponce que tenía como 400 o 500 miembros, que estaba por allá, por Clausel, por allá. Y yo decía, yo nunca tendré una iglesia como este pastor. Pues llego a 100 o 200, yo lo que tengo es un llamado. Feliz. Pero los planes del Señor eran otros. El Señor puede hacer cualquier cosa con cualquier persona, aunque sea un alcohólico sacado de la vida mundana. Puede hacer cosas con gente que no se lo merece y con gente que no se crió en la iglesia, porque Él es así. No importa cuál sea tu historia de vida, tú estás aquí. Hay alguien que puede transformar a uno. Además, no solo transformarlo, porque hay gente que se portan bien, que son gente de su casa y eso, pero todo el mundo está separado de Dios por causa del pecado. Entonces, la religión no te va a poder, las buenas obras tampoco. Entonces, ahora tenemos un sistema, fíjate cómo es como una lucha constante contra las cosas de la palabra de Dios y el Evangelio. Ahora hay una pugna entre lo que llamamos principios democráticos y la palabra de Dios. Hay el concepto ya metido en el corazón de las naciones que son democracias. Hay el concepto que viene de la era de la Ilustración, que era el culto a la razón allá en Francia, Enlightenment Age, se llama eso. Del siglo XV, ¿verdad? El XVI y XVII, ¿verdad? Ahí se desarrolla la democracia, principalmente. Y entonces, ahí viene ese culto a la razón, que se llama la era de la Ilustración en Francia, se pasa. Acuérdate que la gente vivía bajo o dictaduras, monarquías dictatoriales o la dictadura de los nobles. Los nobles o monarcas, o porque eran reyes, realeza, o porque se imponían y eran monarcas. Por ejemplo, Napoleón no era rey, que
después de eso, ¿verdad? Pero no era rey, pero era el monarca, porque él ganaba la posición por la guerra, por los ejércitos, no por herencia como son en el feudalismo. Y entonces llega esa estilo de vida de que la democracia, y llega al punto que ahora hay el concepto de que uno tiene derechos y que el derecho individual está sobre lo que la Biblia señala sobre como malo y bueno, como pecaminoso, y quieren que la iglesia acepte, y hay muchas iglesias que ya lo aceptaron. O sea, no, ahora hay, lo último es que la gente quiere ser animales. Eso está de moda. Yo quiero ser perro. Yo quiero ser elefante, yo soy gato, yo quiero ser conejo, yo quiero ser guimo, yo quiero ser mono. Pero mira, tú eres un ser humano, no te metas en mi vida, pues yo tengo derecho a escoger lo que yo quiero ser. Tú no me puedes decir a mí lo que yo soy. Y lo pasa todo en la sexualidad. Mira, en la Biblia dice que el sexo es así, 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 ¿verdad? No. Mi sexualidad es problema mío. No te metas en mi vida, porque yo tengo derecho a escoger cuál es mi sexualidad y de qué lado yo estoy. No te metas en esto porque está violando mis derechos civiles. Y así por el estilo, ¿verdad? El culto a las mayorías, a lo que la gente piensa. Y a eso se allanan tribunales y se allanan la justicia, ¿verdad? La presión de la gente. O sea que los mandamientos dejan de ser una constante, o es lo que quieren ellos. Los mandamientos dejan de ser una constante, que es la palabra de Dios, que ha perseverado por miles de años si pensamos en el Antiguo Testamento. Deja de ser una constante para la moral y las buenas costumbres. Y la moral y las buenas costumbres es algo variable que según la sociedad del tiempo en que se viva, esto no era malo antes, esto era malo antes, pero nosotros ahora, no, y inclusive los tribunales lo aprueban. Por ejemplo, el aborto, ¿verdad? Que yo no considero que hay nada más antinatural que el aborto en todas las cosas que hace el ser humano. ¿Por qué? Porque el amor más grande reconocido por todo el mundo es el amor maternal. Aún en el reino animal, trascendiendo, todo el mundo diciendo lo mejor que el mundo son las mamás. Yo con mi madre no quiero cuenta. Mira, inventarle la madre de hambre, posiblemente lo mataban. Pero usted lo ve en los animales. Hasta los escorpiones cogen a los escorpioncitos y caminan con ellos en el lomo, protegiéndolos. Los cocodrilitos que nacen, los cogen con delicadeza, los buscan en el nido que hacen en la orilla, los sacan, desentierran y los cogen y los llevan a esa mordida, que es de la mordida quizás más fuerte de todos los animales, que tritura a un animal, lo parte por la mitad, coge a ese cocodrilito, lo coge en la boca y lo lleva al agua, y los demás siguen chillando allá, y va y busca otro. Uno a uno lo busca. Y se se mete al agua con los cocodrilitos alrededor. Atrévete a acercarte a tomar un cocodrilo de eso. Usted lo ve en todo el reino animal. Les contaba que vi una puma hembra enfrentándose a un oso gigantesco que era 6 veces más pesado que ella. Y detrás de la puma un cachorro, hijo de la puma, era la mamá. Y el oso para adelante y ella y no tenía oportunidad de ganarle al oso. Pero ¿sabe qué? Fue tan valiente y no cedió ahí, hasta que el oso dijo, bueno, tiene que haber una presa más fácil por ahí, porque esta mamá no va a dejar el que le mate el cachojito sin pelear. Pues entonces en el ser más desarrollado de toda la creación terrenal, al único que tiene un espíritu a imagen de Dios de todos los del reino animal, se le ocurre que es un derecho que las madres maten a sus hijos. Y lo aprueban, la sociedad lo apoyan, las prensas,
lo apoyan grupos sociales y lo apoyan tribunales, y la iglesia se queda sola, prácticamente, incluyendo iglesias que lo apoyan también. Lo mismo con la sexualidad. Entonces vemos que la democracia quiere ser el camino de guiar a la gente. O sea, tú pones a los cabros a cuidar las lechugas. Al ser humano le gusta lo malo, y tú pones a la gente con el corazón cambiante, caprichoso, que hoy esto es bueno y mañana es malo, o al revés, esto es malo y mañana es bueno, y sacas del medio la palabra de Dios. Ya no se puede orar en las escuelas. Antes se juraba sobre la Biblia en los tribunales antes de comenzar una sesión de un juicio. Era aceptado cada día. Le está violando los derechos a los ateos. O sea, Cristo es el camino y no podemos no lo podemos quitar de ahí. Segundo, además de eso, ¿verdad? Además de esas cosas que hay, está también una realidad. Cada uno de nosotros estará solo delante de Dios en el momento del juicio. Quiere decir, el juicio no es de bonche, no es de paquete. Aquí llegamos la familia Pereira. Como yo era pastor, estos no son convertidos, pero yo vengo a ver si los cuelo. Yo no me puedo quedar con la abuelita, ni me puedo quedar con mi hermana. Porque mi mamá me dice, Señor, yo nunca creí, ni te serví, ni te entregué vida, pero mi mamá iba a la iglesia. Ah, qué bueno. Mírala allí, cantando allí con los ángeles, pero tú nunca te convertiste, lamentablemente. Aquí los únicos que están al lado de acá son los que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Porque todos los seres humanos somos pecadores. Así que no se puede ir con palas allá al cielo. Estamos acostumbrados a la política, ¿verdad? Y pensamos que allá también. Cada cual dará cuenta de sí. Eso es importante que lo entienda. Seremos juzgados individualmente. O tienes la marca del Calvario porque tú le diste el corazón a Jesús y reconociste tu pecado y le pediste perdón, le diste tu vida, o no la tienes. Una de dos, la tiene o no la tiene. Okay. Para producir fruto agradable a Dios, solamente uno lo puede hacer, y es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el agente santificador que mora en los creyentes. El que no se convierte a Cristo no tiene al Espíritu Santo morando en sí. El Espíritu Santo es las arras, dice la Biblia, de nuestra herencia. Las arras es la señal del pacto. En un lugar dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Al que no tiene el Espíritu y entonces para tener el Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer? Entregarle tu vida a Jesús, arrepentido, y recibirlo como Señor. Te convertiste automáticamente, ahí está el Espíritu Santo. Te bautizas, ¿por qué? Porque representa el bautismo la muerte a una vida anterior. El agua representa una tumba. Cristo fue a la tumba, ¿verdad? Llevando los pecados de todos nosotros. Y se levantó victorioso el tercer día. Y el bautismo representa el agua, la tumba, una imitación de la muerte de Cristo. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, te bautizas porque tú moriste a una vida nueva. El agua representa una tumba, y salir del agua representa, naciste a una vida nueva. Representa muerte y resurrección. Así que eso es bien importante. Cada cual dará cuenta de sí. Así que el trato del Espíritu Santo con nosotros es individual. Por ejemplo, un caso para que tú veas cómo Dios hace para salvar un alma. El caso de Felipe y el etíope. En Hechos 8, del 4 al 8, había un discípulo evangelista llamado Felipe. Hechos 8, del 4 al 8.
dice, pero los que fueron esparcidos iban por todos lados, por todas partes, anunciando el evangelio. Está hablando de los cristianos que fueron, la persecución los sacó de la, ¿verdad? Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Uno de los que fue esparcido, que tuvo que salir de Jerusalén, fue Felipe. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Empezó a liberar a la gente que estaba endemoniada. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ocurrieron milagros allí. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe está en medio de un avivamiento. Pero Dios quería salvar a una persona. Que no era ni siquiera israelita. Era de Etiopía, de África. Pero era un elegido de Dios. Y ese hombre estaba en un desierto. Y Dios coge a Felipe y de Samaria aparece en el desierto. Dios lo traslada. No tuvo que coger un caballo estaba, como decir, hay alguien en San Juan que te necesita y tú estás aquí en la iglesia. Dios, ¿qué hago yo aquí en la parada 22 aquí? Y yo estaba en la iglesia bautista de Glenview. Ahora mismo. Él era un hombre, estaba leyendo, por alguna razón, estaba leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y Dios lleva a Felipe y dice, mira, aquel que va allí, ya está tocado. Ya ese es un elegido de Dios, ese etíope. Yo necesito que el cristianismo se vea. En Etiopía hay muchos cristianos y también hay judíos, muchos también, así que siguen el judaísmo. Y acércate a ese carro. Y Felipe se acerca. Allí le predica, le interpreta el pasaje de Isaías. ¿De quién hablaba ese pasaje de Isaías 53? Del que dice, ya él vino, ya él murió, yo lo conocí, venía, murió, él esto y lo otro, él es el Mesías. Yo no sé lo que le dijo Felipe, pero aquel hombre cree y reconoce a Cristo como Señor y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? A ver, se convirtió el etíope. No, sí, había agua allí, un pozo de algo, y vente, vamos, y lo bautizó. Así que Dios saca a una persona de un avivamiento donde se estaban convirtiendo montones de personas, sanando, sabiendo milagros, para uno que Dios interesaba salvar. Por eso yo veo mi vida y yo les expliqué que yo entiendo que Dios estaba yo estaba en la lista desde que yo era un niño. Yo no lo sabía. Los que están aquí, que son salvos, Dios los conoció primero a ustedes antes de ustedes conocer a Dios. Pero vemos como Dios singulariza multitudes, avivamiento, milagro. Pero había alguien allá leyendo la Biblia que Dios quería salvar y no, era en un lugar desierto, no había nadie quien le predicara. Y Dios dice, ese es el que yo tengo para que lleve el evangelio de Etiopía. A ese que está ahí, a ese que es funcionario de la reina de Candace, a ese que está ahí, eunuco. Un eunuco quiere decir que era un guardián del harén, del que tenía el rey, no la reina, el rey. Eunuco, una persona que era castrado, porque iba a estar metido donde estaban las mujeres del rey. Y el rey no quería a nadie allí que se fuera a enamorar de las mujeres. Entonces, cada vez que iban a poner los guardianes del harén, los castraban para que entonces no tuvieran capacidad sexual. Eso es un eunuco. Entonces, Dios quería salvar a este hombre y saca a Felipe de un lugar donde había mucho éxito aparente, ¿verdad? O real, y lo lleva a predicarle a esa persona en particular. Dios singulariza. Dios es así, Él es soberano. Cuando Dios va a escoger a una persona para que vea a Cristo resucitado por primera vez, ya eso aquí hemos traído hasta el poema que yo escribí,
de la Magdalena, la Marta lo ha declamado de una manera magistral. Dios va a escoger una persona, estando viva María, su mamá, estando los 11 apóstoles, porque Judas se había suicidado, vivos, que habían caminado con Jesús, eran sus discípulos, estando mujeres virtuosas como Marta y María, que recibían a Jesús en su casa, que eran hermanas de Lázaro. Dice Jesús, ¿a quién Dios escoge para que vea a Jesús? Ha resucitado a María Magdalena, la que llamaban prostituta, ramera, que se había convertido a Cristo y era seguidora, ya no era ramera, ahora era una discípula del Señor. Y Dios nos da usted lee eso y le pasa por encima, y María fue al huerto y vio a Jesús, y Jesús dice, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. El primero que lo ve es María Magdalena, y tú lo lees y sigue adelante, pues usted pregunta y dice, ¿quién escogió a María Magdalena? ¿Ella misma? No, Dios la escogió. ¿Y por qué Dios escogió a María Magdalena? Si estaba su mamá viva, que estaba al pie de la cruz. Estaban Marta y María, que eran mujeres virtuosas, hermanas de Lázaro, donde Jesucristo se quedaba cuando estaba en Betania. Estaban 11 de los 12 apóstoles. Habiendo gente, 5 estrellas, buscó una estrella, que hasta que se convirtió a Cristo, que ella se había convertido a Cristo, vendía su cuerpo, era una ramera. Y Jesús dijo, yo le voy a mostrar a este mundo pecador cuánto yo amo al pecador. Esta mujer me entregó su vida. Cuando yo iba por las calles me la encontré. Y ella llorando se postró a mis pies y me recibió como Señor. Ahora es mi hija. Ahora es una princesa. No, ramera no, es una princesa. Porque es hija del rey. Es una princesa. Y a esa, al que todavía la desprecian cuando la ven por las calles, a esa yo le voy a dar el privilegio de que me vea por primera vez cuando yo resucite. Habiendo tanto hombre recto y en la iglesia, yo busco un borrachón como yo para empezar una congregación. Había gente criada en el Evangelio, había gente que no tenía vicio, había gente que desde lo otro. Pero Dios es soberano y Dios me vio con ojos de gracia. Yo lo voy a transformar. Lo que tiene es que tengo que, como ya yo sé que es un elegido de Dios, yo le voy a dar un toque del Espíritu Santo para que se sienta avergonzado por el pecado, que reconozca, que despierte. Y un día entonces yo me vi caminando con una cajetilla aquí de cigarrillo y aliento de alcohol, porque fue domingo y yo sábado me había bebido hasta las lágrimas. Y yo me veo caminando así, y yo digo, yo tengo que estar loco. Si me ven mis amigos bojachones del barrio. Me vi caminando hacia un púlpito de esos improvisados en una marquesina para entregarle mi vida a Cristo. 2 años después me enamoré tanto de esa pequeña iglesita porque al misionero lo sacaron, me pusieron a cargo, como ya les dije, que 2 años después de haber comenzado como líder, yo estaba hablando con el rector de la Universidad Católica, un sacerdote, diciéndole, yo tengo un llamado pastoral. Y yo renuncié a todo. Porque nada es más sublime que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí estuve por 48 años, hasta que le pasé el batón a un hombre de Dios que también tiene una pasión por las almas. Y detrás de quien debemos estar todos
agradecidos de Pereira, pero sabiendo que el líder de la iglesia ya no es Pereira, se llama Joel Martínez. Y hay que entender eso. Hay que entender eso. Pero las realidades son las realidades y uno tiene que pensar en el reino y no en uno mismo, ¿verdad? Así que vemos entonces cómo se va desarrollando la historia señalando, ¿verdad?, que somos evaluados individualmente, que Dios vio al eunuco etíope allá en un desierto por allá y te vio a ti, me vio a mí. En 1 Corintios capítulo 3 del 11 al 15 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los bautistas, los católicos, los pentecostales, nadie puede poner otro fundamento. No, las buenas obras, que yo cuido enfermos, que si yo le doy dinero a los pobres, que si esto, no puedes poner otro fundamento, es Jesucristo. No me ponga otro fundamento. Pero que yo vengo de una familia cristiana, no me ponga otro fundamento, es Jesucristo. Tienes que, sea quien sea, tienes que convertirte tú. Cada cual dará cuenta de sí. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la probará, declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que edificó sobre Cristo, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, no está diciendo que el que no tenga obra que presentar se pierde. No. Es salvo. Pero sus obras no edificó. ¿Verdad? Porque está la salvación y está el fruto de la salvación. La salvación es un acto instantáneo. Cuando tú, arrepentido, le entregas tu vida a Jesús, ¡pum!, pasaste de muerte a vida. Y ¡pum!, llegó el Espíritu Santo a morar en tu corazón. Pero si tú tienes, por ejemplo, yo me convertí, pero no dejé de beber ese mismo día. Tuve que luchar con un vicio de muchos años de bebida y orar y romper con mis amigos de toda la vida que nos criamos juntos. Yo dije, mientras yo ande con este chorro de borrachones, yo no voy a poder salir de esto. Los quiero mucho, pero tengo que amar más a Dios que a los que se criaron conmigo. Hay que romper cosas que son yugos que nos separan de la voluntad de Dios, aunque nos duela. Pero el Señor me ayudó para romper con eso. La obra que permanece es la que está fundada sobre Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los frutos de tu relación del Espíritu Santo hay recompensa, porque son frutos del Espíritu. Tú te mueres con muchas obras que tú hayas hecho. Ayudaste a los pobres, le diste de esto, le diste de comer, le diste lo otro, visitaba a los enfermos, esto y lo otro. No eras buen esposo, buen padre, buen hijo, lo que fuera. Todas esas cosas. Pero te presenta allí sin la ropa. Tú sabes que Adán quiso ocultar su desnudez con su propia carne. Ellos estaban desnudos y no le daba vergüenza porque estaban en la inocencia. Cuando pecaron, se sintieron entonces, entró algo a la mente del hombre que no existía, una segunda mente. Vino una culpabilidad, una vergüenza por el pecado. Y andaban con Dios desnudos y no se avergonzaban. Como no habían pecado todavía, ¿verdad? Y se hicieron hojas, traje de hojas. No se encontraron palmitas allí, se hicieron una faldita. Y Dios le dijo, ese trajecito hecho por ustedes no sirve.
Entonces Dios hizo un sacrificio y con pieles de animales los vistió. Así como Dios hizo el primer sacrificio para vestir simbólicamente a Adán y Eva, también hizo el último sacrificio para cubrir nuestro pecado. Se llama Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Así que nosotros, independientemente de las corrientes sociales, movimientos cívicos que lo declare las Naciones Unidas, que lo declare el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que lo declaren las universidades, que lo declare la prensa, que lo declare las sociedades científicas, psicológicas, de sociología, lo que sea. Nosotros en esta iglesia vamos a aceptar y a tener como medida de nuestra fe y nuestra conducta la palabra de Dios y punto. Punto. Que chorre fanático, no te preocupes, tú abuchéame, pero hay alguien que dice, así se hace, hijo mío, así se hace. ¿De qué me vale agradar a los hombres si al Dios que dio su vida en la cruz yo lo desecho? Terminamos. Está viendo que hay un solo camino, que todos individualmente daremos cuenta de si vamos con Cristo o sin Cristo al juicio final. Depende de un acto de fe, de un quebrantamiento donde tú reconoces que eres pecador. Tú estás reconociendo que eres pecador y reconoces que necesitas perdón. Y humildemente le dice, Señor, yo te invito a mi corazón. Dice la Biblia, dijo Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Yo no vine a buscar justos y pecadores. Yo no vine a buscar justos, sino que pecadores. Porque vine a buscar justos y no encuentro a ninguno. Todos hemos pecado. Y yo pregunto antes de terminar, si habrá alguien aquí que está pensando, yo creo que Dios me trajo aquí. El pastor yo creo que nunca había predicado un tipo de mensaje con ese tema. Yo no sé, pero yo creo que Dios me trajo aquí porque quería hablar conmigo. Quería decirme algo. Quería confrontarme. Si tú lo entiendes así y el Señor te está diciendo, mira, como el etíope, yo te busqué a ti, yo te estoy buscando a ti, me interesa que tú me des, yo te tengo como un elegido y vas a recibirme a cantazo o de la buena, porque un elegido no te voy a dejar perder, pero te estoy invitando para que voluntariamente tú me entregues tu corazón. Alguien que le entrega su corazón, sus pecados a Cristo y lo recibe como Salvador y lo hace públicamente levantando su mano como manda la Biblia. Yo te pido que si tú estás aquí en este momento, tú expreses que tú entregas tu corazón y tu vida a Cristo levantando la mano públicamente. Me dicen que hay una mano por ahí, bueno, una mano por ahí, pero arriba. Por allá arriba. Bien. ¿Alguien más? Celebramos. ¿Quién salva? A su nombre. Alguien más allí donde está, levanta su mano y dice, Señor, aquí está mi vida. Alguien que hoy ve una puerta que se le abre delante y unos brazos que lo llaman, abiertos, como murió en una cruz, con los brazos abiertos. Pero esta vez no para morir, sino para abrazarte. Alguien reconcilia su vida con Dios. Ya es cristiano. ¿Él reconciliación o hoy le entrega su vida? Acá no se oye. ¿Hoy le entrega su vida? Pues bienvenido aquí al frente. Bien. Por allá veo otra mano. ¿Dónde está?
por ahí. Camina hacia acá, ven acá. Y queremos también orar por ti. Un niño. ¿Cuánto se goza con ese niñito que va allí? Gracias por ser bueno. Vamos a ponernos de pie. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga. Porque estás conmigo, no falta